Hola mágicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Voy a inaugurar esta temporada número 2 de Hay alguien ahí con algunas preguntas que me hacen constantemente. Decidí lanzar unas preguntitas en mi cuenta de Instagram para saber cuáles eran las curiosidades de ustedes. Hice la pregunta de qué es lo que te causa curiosidad de un medium y aquí vienen las respuestas. Comenzamos. A lo mejor y me voy a llevar varios episodios de esto. No lo sé todavía, son muchas preguntas, pero bueno. Vamos a comenzar con la primera pregunta que la hizo Miriam C. Dice, ¿cómo ves a los espíritus? ¿Vestidos así normales? Y antes de contestar esta pregunta, les voy a dar, es muy mi punto de vista, ¿ok? De mi experiencia. Siento que Hollywood hizo como con las películas, obviamente para hacerlas taquilleras, lo hizo como muy engrandecido y como muy exagerado, en el sentido de que literalmente la gente piensa o que se te va a meter el espíritu como Whoopi Goldberg en Ghost, o vas a estar atorado como el niño de Sexto Sentido viendo así que la persona cuchillada o la otra niña vomitando así todo el veneno porque la mataron envenenada. He conocido muy poca gente que los ve así, y esa gente que los ve así como tal, en mi experiencia y por lo que yo he visto, porque acuden a mí para preguntarme cómo pueden canalizar bien esa energía, son personas que tienen su chakra coronario y su tercer ojo muy abierto, que no están sabiendo cómo filtrar bien la información porque vibran desde el miedo. Entonces, regularmente ese tipo de personas son personas que son más infantes, es decir, tienen menos edad. Al menos es lo que yo he visto con mis alumnos. Son como más niños o adolescentes que la verdad, para mí yo siento que no está nada padre. Eh, el tener un don como... El tener un don como con miedo. Honestamente, si lo vibras desde el miedo, vas a ver cosas muy tórridas y cosas muy traumáticas. Vestidos así normales, sí los veo vestidos así normales, pero todo depende del espíritu. También hay muchos tipos de mediums, más adelantito les voy platicando esto, y cada uno lo ve de forma diferente o le llega la señal de forma diferente. Sí los veo vestidos normales, no los veo desnudos. Si esa pregunta quieren llegar, ni me andan enseñando sus partes nobles tampoco. Pero depende mucho porque depende mucho cómo se quieran manifestar ellos también y en qué nivel o como en qué categoría están. Es decir, si por ejemplo son personas que ya trascendieron, que ya volvieron al hogar, regularmente traen sus batones blancos o sus ropas blancas. Pero sí me ha tocado ver gente que, por ejemplo, una vez me tocó ver a alguien que no tenía una pierna y cuando empecé a canalizar, esto me acuerdo fue en Guadalajara, cuando empecé a canalizar fue así como que, oh, yo porque le veo solamente una pierna y ya me explicaron después que había sido porque había tenido un accidente de motocicleta y había perdido una pierna. Esta pregunta la hace Alma MC, no, Almay MC. Y dice, ¿cómo pueden tener esa conexión? ¿Sienten miedo o es algo natural? Um, Evidentemente, con el paso del tiempo vas agarrando callo o práctica. Repito, un poco de la combinación de la respuesta anterior. Como al menos yo ya aprendí a no verlos así como la película de Sexto Sentido, pues no me da miedo. La verdad es que esto es también como de contratos y de pactos con los espíritus o con las almas de, a ver, espérense tantito, tengo yo una vida muy terrenal y es bien importante que también la respeten. Esta pregunta la hizo Cookies 2. Dice, ¿siempre oyes a la persona o hay más a tu alrededor hablando en el momento? Ok, no se escucha con el oído, no con el oído físico, se escucha con el oído psíquico. Y el oído psíquico lleva mucho de la mano
tu tercer ojo, ¿sí? O sea, los sentidos psíquicos son diferentes. Esto se los explico siempre a mis alumnos porque cuando estamos en la primer fase, porque les estoy empezando a enseñarlos a controlarse, a preparar la energía, se desesperan y quieren ver las cosas como yo, que ya tengo muchos años en esto. Entonces, por ejemplo, les pongo ejercicios para trabajar visualizaciones y clarividencia o manifestaciones de sentido psíquico como el oído. Y quieren escuchar con este oído y quieren ver con estos ojos y no. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no es que se escuche así. Al menos yo, hay quienes sí, porque repito, todos los mediums tienen un don diferente, al menos yo no los escucho así. Yo hice un contrato con mis guías espirituales, para mí fue bien torrido. Creo que ya le había contado esto. Y si no, ahí les va. La única vez que he escuchado súper claritito, así literal, con este oído y con el oído psíquico claramente, fue la vez que mi abuela trascendió y escuché primero como si se hubiera caído algo y después empecé a escuchar como campanitas y como soniditos así armoniosos, como angelitos y cánticos. Era como coro de ángeles y yo, what the fuck, ¿qué está pasando? Era como la 1:40 de la mañana más o menos. Y sí me quedé un ratote sentada, eh, como niña loquita, así. Y yo, digan, por favor, por favor, por favor, a mis guías, por favor. Si esto escucha a la gente que está en un psiquiátrico, porque hay mucha gente que está en un psiquiátrico y que tienen dones, pero pues es más fácil medicarte, ¿no? O hay padres que no saben orientar a sus hijos. Pues recuerdo que les dije, voy a aguantar esto que estoy viviendo y si se me va a despertar mi sentido psíquico auditivo, va, lo tomo. Pero esto que estoy viviendo se los ofrezco a todas las personas que viven en un psiquiátrico porque es terrible escuchar así como tal. Creo que es más feo escuchar que ver porque no sabes de dónde viene ese sonido. Y me acuerdo que me levanté en la madrugada como zombie buscando por toda la casa a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Hay gente más hablando en el momento? Sí, eso sí. Esta otra pregunta también la hizo Cookies 2. Y dice, ¿qué es lo más raro que te ha pasado? Ay, híjole, pues es que está complicado porque ya no sabes si lo raro es lo normal o lo normal es raro. Lo más raro que me ha pasado... ¡Ay! ¡Qué buena pregunta! Pongamos de fondo musical los grillos. Es que me han pasado tantas cosas. Si me remonto a mis inexperiencias hace como 15, 20 años, cosas raras que me habían pasado, pues se me sentaban muertos en la cama, me cacheteaban. Hubo una temporada que siempre tenía como gárgolas, como demonios, pero como gárgolas, sentados ahí en la cama a cierta hora de la madrugada, regularmente a las 3 de la mañana. Me hacían violaciones energéticas como las físicas. Ay, a veces no me tumban el video porque dije la palabrota. Bueno, pero energéticas, esto era por entidades que eran sucubus. Pero bueno, esto tenía una respuesta. Yo traía un trabajo de brujería que me ha puesto mi Panini. Nunca les he contado la historia de la Panini. Yo tuve una amiga, que era mi mejor amiga, que me embrujó y me bajó al novio. Luego les contaré. Otra cosa así rara, híjole. No sé, pues he visto casos de personas que están desaparecidas y desafortunadamente pues he tenido que decirle a los papás o a la persona que vino a preguntar que pues si estoy viéndolos y hablando con ellos ya no están. Pero pues en el momento sí es como muy complicado porque obviamente la gente no entra en negación y pues se entiende porque mientras no tengas el cuerpo o la forma de verlo así tangiblemente con tus propios ojos, pues obviamente no le vas a creer a alguien que dice que ve fantasmas, ¿verdad? Ya después siempre llegan las comprobaciones.
Me voy a quedar con esta pregunta, Cookies, para hacer casi creo que un video completo de esto, porque hay muchas cosas. Esta otra pregunta es de Clausan C-. Y dice, su habilidad para interactuar no es fácil y no todos lo aceptan. ¿Exacto? ¿Y qué tan cansados quedan energéticamente? ¡Qué buena pregunta! ¡Aplausos! Fulminados si no lo sabes controlar. Fulminados es aniquilados, súper cansados. Al principio que no sabía controlar esto, siempre he sido un espíritu muy curioso, desde muy chiquitita. Aprendí a leer prácticamente a los 5 años y sola. Entonces, al ser un espíritu muy curioso, la verdad es que la palabra miedo no está como en mi vida diaria. Siempre he sido muy aventurera y no mido las consecuencias a veces de las situaciones, incluyendo los fantasmas. Entonces, cuando empiezas, bueno, al menos yo, como no tuve un maestro o maestros, los días que tuve fueron espirituales, pues haz de cuenta que al principio abres canal y puede llegar de todo tipo de entidades o de todo tipo de seres. No todos los mediums son videntes, ni todos los videntes son mediums, ¿ok? Hay mediums que no tienen el don de ver y hay videntes que no son mediums. En mi caso yo tengo esas dos habilidades de ser medium y ser vidente. Y entonces me ha tocado ver muchas cosas y personas que han trascendido por trabajos energéticos o por brujería. Así que lo es. Entonces, cuando me tocan esos casos es cuando más me canso, porque es muy complicado como ver, no complicado, sino es muy pesado. Es pesado explicarle al espíritu qué es lo que está pasando. Entonces es como darle terapia al espíritu. Después de ahí, el como tú también creerte, porque aunque ustedes no lo crean, entras en un espacio-tiempo. Por eso se llama medium, porque estás en medio de varias dimensiones o de varios espacios-tiempos o líneas de tiempos. A ver, ya me hice bolas. Otra vez. Sí es muy cansado y es muy complicado porque tienes que explicarle primero al espíritu lo que está pasando. En mi caso lo que yo hago es que yo no dejo que la persona me diga absolutamente nada, ni cómo murió, nada más les pido una foto y la fecha de yacente. Porque yo caí con mucho charlatán. Y entonces, ay, que el ángel me está diciendo que no sé qué. No. O sea, la verdadera conexión, si eres de verdad un medium, te vas a conectar con el espíritu. Y entonces lo que yo hago es, les pregunto a ellos primero, que me den señales, que me den identificaciones, que me den nombres. Ya con eso yo le compruebo a la persona que estoy hablando realmente, de que me está preguntando por tal, ¿quién es? No, pues que mi hermano, el hijo, el tío, el primo, no sé qué. Ya ahí, ya yo le explico al espíritu que estoy en medio para poder contactar con la persona con la que está viniendo en esta tercera dimensión. Y en ese inter, pues yo también, aunque no lo crean, sí te sacas como de onda de decir, güey, sí lo estoy viendo, me lo estoy inventando. O sea, porque toda experiencia es muy diferente. Y cuando estás en ese momento como de trance, no recuerdas nada. O sea, sí como que tienes destellos de lo que estás diciendo, pero es literalmente como si trajeras un apuntador y estar hablando. Y la parte también muy complicada es explicarle a la persona y darle a entender lo que el espíritu te está diciendo. Porque no siempre son muy claros, no siempre hablan muy explícitamente. Hay unos que no tienen ganas de hablar, otros que también desconfían de ti, que tú quién eres, ¿no? O porque estás aquí entrando a mi dimensión. Depende mucho de la persona también, que venga con toda la disponibilidad. Y depende mucho también del espíritu que no tenga, al menos conmigo, que no tenga poco tiempo de fallecido, porque si no, como yo soy medium materia, es decir, hago como, como la función de Whoopi Goldberg en Ghost, si se me meten. Mientras menos tengan tiempo de haber fallecido, más tengo posibilidad de que se me empalmen en mi energía y es un pedo, la verdad. Si te desgastas bastante, al menos yo no sé las demás personas cómo canalicen, cómo le hagan. Yo soy bien meticulosa en lo que hago, soy muy detallista, trato de que la persona se lleve información muy precisa.
Y dentro de ese sistema tan detallado que tengo para dar información, me gusta que la persona tenga la misma disponibilidad. Siempre es un 50-50 y desafortunadamente en esta generación que estamos viviendo la gente no entiende eso. Es muy difícil, muy complicado hacerlo vía web. O sea, para mí es más cansado y es más complicado porque cuando estamos uno a uno y por ejemplo me traen alguna foto o algún artículo de la persona que ya no está, me es más fácil tener la sensación y crear ese contacto. Entonces, vía web, que veo muchas personas de todo el mundo, me es bien complicado y la gente eso no lo entiende y no lo valoran y solamente vibran sobre su carencia y su necesidad y su desesperación. Esto me pasa más, ya me voy a desahogar, pero esto me pasa más en las citas de evidencia. Llegan súper desesperados, no leen, no procesan, a pesar de que ahí se les dice todo y se pierde la conexión. O sea, al menos yo tengo que estar en súper paz, en súper tranquilidad, si es que quieres que la cita se lleve bien a cabo. Y siempre es un 50-50. Una vez me ha tocado en una cita, en todos estos años solamente una vez, que se confían, llegan tarde, no siguen las indicaciones, ay, se me pasó la hora, sustitúyeme. No, y que dice que falta empatía, pues sí que falta empatía porque yo tengo que abrir una sesión. Yo me preparo una noche antes, cuando me toca canalizar a alguien, me preparo con el permiso que tienes que ir a pedir para poder jalar esa energía o para entrar a esa dimensión. Y la gente no lo ve así. Como yo valoro el tiempo de ustedes y estoy puntual en mis citas y estoy a tiempo y trato de detallarme lo más que pueda el tercer ojo para poder darles detalles de su persona especial que ya no está en este plano, así lo mismo espero de ustedes. Aunque se enojen y se ofendan los que no hacen las cosas bien. Eso no pasaría si llegaran a tiempo, ¿verdad? Esta otra pregunta es de Itzel.penamiranda. Hola Adriana, me gustaría saber cómo canalizas todas las emociones que te genera ese don. ¡Qué buena pregunta! Va enlazada con la que acabo de contestar ahorita. ¿Cómo lo canalizo? Tienes que hacer ejercicio. Híjole, me voy a escuchar bien mamona para la gente que se ofende en 3, 2, 1, generación de mazapán, pero es la neta del planeta. Yo no soy la más fitness, no lo soy, pero sí hago ejercicio. Y al menos el ejercicio lo utilizo para liberar toxinas. Las toxinas es veneno para tu cuerpo y se causa desde los alimentos, que tampoco no soy la mejor alimentada, pero también desde las emociones. Entonces imagínense estar escuchando 5 personas diarias, quejas, problemas, inseguridades, pero se tiene que sacar eso. ¿Cómo se saca? Sudando. La verdad. En mi vida he tomado terapia. Nunca he tomado terapia psicológica, ni psiquiátrica, ni terapia angelical, ni terapia... Las únicas terapias que sí hago y que sí utilizo para liberar esta energía es con biomagnetismo. Cuando estoy muy, muy, muy cargada, recurro a mis maestros para que me hagan extracciones, así les llaman. Y es como quedar en un nuevo calibre. Pero ya tiene que ser un grado así de mucho cansancio. Honestamente, para esto se necesita hacer una materia muy fuerte, con mucho estómago, y estómago literal, y con muchos... Porque ves cosas desde el plano terrenal como en el plano espiritual, y si no sabes dividir, está difícil. Yo, la neta del planeta, no me gancho. Han sido contados los casos. Uno de ellos fue el de Sandrita. Un día lo vamos a contar, Sandrita, sabes que te quiero mucho. Y que tienes toda mi admiración. Es un caso que me trastocó por mucho, a la fecha. Otro de ellos, una vez que encontré a alguien le tuve que decir, tuve que ser yo la vocera de decirle a la persona que ya no estaba vivo. Y no sé, ese caso me trastocó como un día completo. Pero sí se tiene que tener mucho estómago. Hacer ejercicio. Ojo, chicos, esto es muy mi recomendación. Y no vayan a empezar con que,
qué elitista y qué la discriminación, no sé qué. No es por eso, es que para esto se necesita ser muy congruente en lo que piensas, lo que dices, lo que sientes con lo que actúas. Entonces, yo en mi caminar me di cuenta que las personas que no cuidan su físico literal, y hablo de hacer ejercicio, pues es que no están canalizando también bien sus emociones. La gordura son capas de grasa y la grasa son capas de estar cubriéndote y que se necesita liberar con ejercicio. Esta otra pregunta es de amabeli.lozano. Dice, no es el tema, pero cada que escucho tu voz en tus videos me entra un sueño como si mi mente y ya no puso nada más. Bueno, la que sigue. Nena Elema. Nen Alma. ¿Cómo distingues entidades buenas de las malas? ¿Y cómo se protegen para que no entren? Ay, pues te voy a contestar como si me estuvieras haciendo la pregunta en mi curso. La mayor parte de las personas que acuden, la mayor parte de las personas que acuden a Activa tu Don piensan que es bien fácil y casi siempre se quedan en el módulo 1. Son muy poquitos los que avanzan hasta el último módulo y realmente yo los valoro muchísimo y casi ninguno está en circulación. ¿Por qué? Por miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Es más, tu mente, el miedo no existe. Entonces, ¿cómo vas a saber que es malo? Porque te va a dar miedo, ¿sí? No te digo que no me da miedo, claro que hay cosas que me dan miedo. Por el paso del tiempo lo vas dominando. ¿Qué es lo diferente entre las energías buenas? Pues es que algo bueno no te tiene por qué dar miedo. Pero les puedo asegurar que el 90% de las personas, porque esta es una pregunta súper común también, me acaba de pasar, Erandi, después de tu regaño, espero que hayas comprendido. Me estaba explicando, cosa que les digo desde la clase número 1. Persona que venga y diga que tiene miedo, bye, no sirve para esto. Entonces, en la plática de las preguntas me decía una alumna, Erandi, es que yo medito y es que me da miedo. No saben, miren, le fue así con la chancla voladora porque al hacerle los cuestionamientos de, a ver, bueno, pero ¿viste algo oscuro? No. ¿Viste algo que...? No. Entonces, ¿qué te dio miedo? Pues que me estaba yendo. Vi mucha luz, muy bonito. ¿Y por qué les da miedo lo bonito? Esto es, la verdad, es que no tendría una respuesta porque siempre he sido bien entrona. Quería extenderme un poco ante la pregunta porque es algo también muy común que siempre me preguntan. Es que, ¿por qué siento miedo al momento de que estoy meditando? Puta, güey, no es miedo, es un impacto que estás sintiendo ante algo diferente que te está dando tranquilidad, pero como no estás acostumbrado a tener tranquilidad y tener paz, pues lo confundes con el miedo. Miedo es miedo, tú sabes cuándo es miedo. Y los seres de luz no te tienen por qué dar miedo. Siguiente pregunta. ¿Cómo hace Georgia QM? ¿Cómo hace contacto con los seres fallecidos? Creo que esto ya lo contesté. AANNVZ10. ¿Se te aparecen de nada los espíritus? No. Es un mito y es una mentira. Cuando lo tienes bien controlado, es como tener un switch on, switch off. Prendes, apagas. Hoy quiero, no quiero. No les voy a decir que de repente me pasa que veo sombras, pero pues los mando literalmente al más allá. Es cuando yo quiero, a la hora que yo tenga ganas, en mi horario laboral y simple y sencillamente las personas que yo tenga que trabajar y canalizar. Hay muchos errores y muchos mitos de la gente que dice que por el hecho de tener un don tienes que regalar tu trabajo, que es regalar tu energía. Y esto regularmente lo dice la gente que está muy mal económicamente y lo dice la gente que está muy mal energéticamente y que está como súper posicionada de entidades a su alrededor porque tienen su chakra coronario muy abierto. Es como entrar a una habitación oscura y de repente prender la luz, obviamente se va esa energía contigo, pero no tienes por qué vivir una vida que no es, o sea, al menos yo lo veo así. Yo soy súper terrenal, tengo mi vida muy normal, tengo mi vida muy mortal, con defectos y desfases en la Matrix. Se me olvidan a veces las cosas,
pero vivo una vida muy normal, manejo normal, como normal, hago las actividades de mi hijo normal, las mías, o sea, no tienes por qué vivir esclavizado a un mundo de espíritus cuando yo siempre les digo a mis alumnos, ellos ya vivieron, o sea, tú les estás dando como una oportunidad para poder reivindicarse de algo que quedó pendiente, pero esto no te obliga a estar todo el tiempo con la antena parada, para mí. ¿Y cómo se protegen para que no entren? Me imagino los espíritus, pues así como que no entren, no sé a qué te refieres. Si te refieres como entrar a tu cuerpo físico, pues repito, hay contratos, pero sí tienes que tener mucho control y evitar todo tipo de situaciones, si sabes que eres muy sensible, como por ejemplo no pararte en panteones, no andar en tumultos de gente, no ir a hospitales, versus que pues tenga que ser algo inevitable. No escuchar problemas ajenos, no engancharte con vampiros energéticos, cuidar mucho tus amistades, hacer ejercicio, ya lo dije. ¿Qué más? Sí, se va haciendo como un equipo espiritual de la gente que vas canalizando, como que están también como al pendiente, bueno, yo así lo visualizo, están como al pendiente de ti, digo, no es que 24/7 estén ahí como ángeles guardianes, no, pero yo sí me he salvado de ciertas situaciones que me han querido hacer daño literal, así como tú me estorbas, vámonos de esta tercera dimensión. Y he visto gente que he canalizado que me han ayudado a evitar situaciones y con Dios. O sea, hay gente que trabaja supuestamente con ángeles, pero con la Santa Muerte. Yo respeto, pero para mí o una cosa u otra. Y hay unas religiones que trabajan también pues, con muertos y utilizan como ofrendas de huesos de muertos. La verdad, voy a hablar al aire porque no sé de esta información, como tal, nunca he investigado, ni he tenido la necesidad de tener un contacto con alguien así. Y pues también tienes que tener a alguien que te cuide las espaldas. Y pues, más que nada, no tanto por los espíritus de que te vayan a hacer algo, porque no te hacen nada. Los que te hacen algo, los que te pueden llegar a hacer como daño, son los espíritus enviados que están en penumbra, que son los que te mandan cuando te hacen un trabajo de brujería. Entonces, más es como estar cuidado por esos temas y ya les expliqué en una pregunta anterior. Las preguntas las voy a estar soltando en mi Instagram, en las historias, para que me sigan en Instagram, soy Adriana Lam. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado esto. Va a haber más preguntas. Recuerden comentar aquí abajo, los leo a todos y gracias. Les mando muchos besos, abrazos, bendiciones. Cuídense mucho. Bye. No se les olvide suscribirse, compartir y darle like.